Hola, amados amigos, un gusto vernos otra vez. Estudiemos la palabra de Dios. La ley como educadora es el tema, lección número 3. Oremos, querido Padre que estás en el cielo. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad de abrir la palabra de Dios, la palabra tuya, querido Padre, y bendecirnos al estudiarla, al escucharla. Amado Padre, que sea una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La ley como educadora. Nos enseña, en primer lugar, la ley como educadora, como nos enseña a amar y temer a Dios, en primer lugar. Amar y temer a Dios. Gálatas 3:24 incluso revela eso. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Interesante que esa palabra ayo, quizás usted ni yo estamos familiarizados, pero para eso consulté. Al revisar varias versiones de la Biblia, al mirar en varias versiones, porque ahí uno tiene mejor idea de una palabra, al revisar varias versiones, varias traducciones, y esa palabra ayo en otras versiones es traducida así, de manera que la ley ha sido nuestra guía, nuestra maestra, dicen otras versiones, otra maestra, nuestra tutora, nuestra guardián, para llevarnos a Cristo. Esa es la idea, nuestra maestra, nuestra guía, tutora, es lo que es un maestro. Por eso es que decimos que vamos a estudiar la ley, los 10 mandamientos, como educadora. Ese es el título. Y aquí este texto dice que la ley ha sido nuestra maestra, nuestra guía, que nos ha llevado a Cristo. Luego vamos a revisar otra vez ese texto en un ratito. Deuteronomio 6:5. Aquí en el capítulo 5, Dios le reveló a Moisés, y Moisés, él escribió por segunda vez los 10 mandamientos. Capítulo 5 están los 10 mandamientos otra vez. En Éxodo, capítulo 20 está por primera vez. Pero aquí en Deuteronomio 5 está registrado los 10 mandamientos otra vez. Y después capítulo 6, 7 y otros capítulos más revela de esos 10 mandamientos una amplificación, una explicación, razones da por qué. Por ejemplo, es bueno no matar, no robar, no codiciar. Todo es una explicación de cada mandamiento. Algo así es. Pero por eso aquí por segunda vez se habla de los 10 mandamientos, pero y se explica. Primero los enumera, los 10 mandamientos en el capítulo 5 y en el capítulo 6, entonces se los explica y se dice, los enseñarás, etc. Y ahí en capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, cuando habla de los 10 mandamientos, cuando habla de esa segunda vez que se da los 10 mandamientos en Deuteronomio, cuando habla de eso, habla de amar a Dios con todo tu corazón. En el contexto de los 10 mandamientos, ama a Dios con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora Deuteronomio 36. Deuteronomio 36 quiero que ustedes noten. Ahí Moisés, él siente que va a morir. Dios le anuncia que él va a morir. Y le dice que prepare a un líder que lo va a reemplazar, y ese líder es Josué. Y él entonces da especificaciones, da ¿cómo se llama? Instrucciones de cómo debería él conducirse, qué debería enseñarle al pueblo. Y ahí en Deuteronomio 36 dice así, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, dice, circuncidará. Ustedes saben lo que es la circuncisión, es una operación del prepucio del vientre masculino, por higiene y por otras razones. Era una señal del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero dice, aquí no está hablando de esa circuncisión, está hablando de otra circuncisión. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. O sea, hará una operación en tu corazón, Dios, y el corazón de tu descendencia, tus hijos, tus nietos, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí en el contexto de que les está despidiendo Moisés y dando las últimas instrucciones de qué era lo que debía hacer el pueblo de Israel, y le está diciendo a Josué, poniéndolo como el líder que lo reemplazaría, le recuerdo otra vez, amas a Jehová tu Dios, pero Dios va a hacer un milagro en tu corazón, porque amar a Dios naturalmente no es del ser humano. Es una obra de Dios, de que amemos con todas nuestras fuerzas a Dios.
natural es que nosotros más bien lo ignoremos. Y muchas veces hasta odiemos a Dios, muchas veces. Natural. Pero Dios, cuando hace un milagro, entonces transforma nuestro corazón y hace que nuestro corazón lo ame. Dios hace ese milagro. Dios hace ese milagro de gracia. Ahora, Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento está amar a Dios con todas tus fuerzas y amar al prójimo con todas tus fuerzas. En medio de la ley en el Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, está el amor. Ama a Dios y ama al prójimo, en resumen. Por eso en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que hubo uno que se acercó a Jesús? Le dijo: ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo el Señor. Todo el Antiguo Testamento, en otras palabras, dependen de estos dos mandamientos. Ama a Dios y ama al prójimo. Adivinen qué. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos. El primer mandamiento, que está en Éxodo 23 al 11, los primeros 4, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento, solo es un resumen. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ese es el segundo. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y claro, estos 4 primeros mandamientos es nuestro deber, nuestro amor, nuestra responsabilidad a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Por eso dice: si nosotros amamos a Dios, no tendremos dioses ajenos delante de Él, obviamente. No elegiremos a otros, sino solo a Él. Si amamos a Dios, no haremos una imagen, una estatua de Él, porque podemos hablarle directamente a Él. ¿Para qué le vamos a hablar a una estatua si Él es un Dios vivo? Es el segundo mandamiento. Si amamos a Dios, no vamos a tomar el nombre de Dios en vano. Si lo amamos, lo respetamos, obviamente. De eso trata. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver nuestro amor por Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Obviamente, si amamos a Dios, el día sábado va a ser como una cita de amor con tu ser amado. Para eso fue creado, de hecho, el día de reposo, el sábado. Así que los 4 primeros mandamientos tienen que ver el amor a nuestro Dios. Los 6 últimos mandamientos: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene que ver con el prójimo. Los 10 mandamientos, los 6 últimos mandamientos tienen que ver con nuestro deber, nuestro amor al prójimo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está. Honra a tu padre y a tu madre. Si amamos a tu prójimo, que son los próximos, viene de la palabra próximo. El que está más próximo a ti, ese es tu prójimo. Quien sea que sea. Si vives con tus padres, esos son tu prójimo. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre. Es tu primer, por así decirlo, prójimo. Si amamos obviamente a nuestros padres, los vamos a honrar. Sexto, si amamos a nuestros padres, eso no tiene que ver con los padres, sino si amamos a tu prójimo, cualquiera sea, no lo vamos a matar, obviamente. Si lo amamos también, no le quitaremos la mujer de mi prójimo. No cometerás adulterio, en otras palabras, no le quitarás la mujer de tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no vas a robarle, no vas a hurtarle las cosas que le pertenecen a él. El 9, el mandamiento 9, no hablarás falso testimonio. Sí, obviamente, si amas a tu prójimo, no vas a hablar mal a espaldas de él o algo falso en contra de tu prójimo, si lo amas. Si amas a tu prójimo, el 10º mandamiento: no vas a codiciar nada de lo que es de él. No vas a tener envidia de él. Eso es lo que es codiciar. Si lo amamos, no, estamos felices que prospere. Ahí están los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos: amor a Dios. Los 6 últimos mandamientos: al prójimo. El Señor Jesús lo resumió en 2. Ama a Dios y ama al prójimo. En eso resume la ley. Ahora, Deuteronomio 31:12. Ahí es donde está esa indicación específica a Josué, diciéndole, y está en el contexto de los 10 mandamientos. El Deuteronomio, todo el libro tiene que ver con los 10 mandamientos amplificados, explicados. Harás congregar, le dice ahí, harás congregar al pueblo. Moisés estaba viendo que una vez que él moriría, el pueblo ya ya los vio que ellos eran tendientes a fallarle a Dios. Y entonces les dice así: harás congregar al pueblo. Esto es en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cabañas, que era una fiesta. Le dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan. Eso es clave.
y aprendan, eso es clave, y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Eso es Deuteronomio 31:12. Miren las 4 cosas que tenía que hacer. Congregar a todos, ¿para qué? Para que oigan, para que aprendan, para que teman a Jehová vuestro Dios. Las palabras de esta ley. Claro, al hablar de los 10 mandamientos, el centro de los 10 mandamientos es el amor a Dios, el amor al prójimo. Amar, pero incluye también, no solo amar incluye temer y respetar a Dios. Temer significa respetar, reverencia a ese ser amado, respeto a ese ser amado. Entonces, amar incluye también, espera también, verdadero amor implica también amar a ese ser amado y respetarlo. Y ese, en primer lugar, es a Dios. ¿Qué se supone debían oír, según esto, el consejo que le da Moisés a Josué, que ya iba a ser el nuevo líder? Se supone que debían leer y entonces oír. ¿Oír qué? La ley, los 10 mandamientos. El Deuteronomio tiene que ver con eso. Después de oír, ¿qué seguiría entonces después de oír la ley? Seguiría aprender. Dice, ¿aprender a qué? A temer a Dios. Aprender implica educar, enseñar. Eso es lo que significa. Significa instrucción, enseñanza. ¿Y a qué? A temer a Dios. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué necesito yo? ¿Por qué usted necesita aprender a temer a Dios? ¿Por qué necesita? Eso es bien interesante. Porque, mi estimado amigo, no nacemos con esa tendencia innata, natural a temer a Dios. No nacemos con eso. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender, imagínense. No nacemos con esa tendencia innata a reverenciar a Dios, a servir a Dios. No nacemos con eso. Tenemos que aprender. ¿Y cómo empieza? Oír la ley, oír la palabra de Dios primero. Y entonces, al oír, tiene que ser instruido, educado. ¿Para qué? Para temer a Dios. Temer significa reverenciarlo, respetarlo. Y el segundo mandamiento dicen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercero es, más bien. ¿Sí ven? Tiene que ver con eso, respeto, es lo que significa respetar el nombre de Dios. No nombrarlo para cualquier cosa, incluso cuando estamos en una conversación común, o incluso a veces maldiciendo a la gente, hablando malas palabras y tomar el nombre de Dios. Eso sí, respetar a Dios, obviamente. Tiene que ver con eso. Bueno, la primera ley nos enseñaba a amar y a respetar a Dios, la ley, los 10 mandamientos. Pero la ley nos enseña también el verdadero rol. El verdadero rol nos muestra ahora en esta parte de cuál es el rol de la ley. Nos muestra. Dice Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley. Está instruyéndolo Moisés. Recuerde que él va a pasar a morir. Tome este libro de la ley. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, le dice, de Jehová vuestro Dios. Ahí está el arca del pacto. Ustedes la pueden ver en la pantalla. Y allí por testigo contra ti. Toma el libro de la ley, las instrucciones que le estaba dando, que estaban escritas, y ponla al lado del arca del pacto. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el santuario. Al lado, dice, el arca del pacto simboliza el trono de Dios. Ahí al lado, dice, ponla. Y allí esté y testifique contra ti. ¿Y por qué tenía que testificar contra el pueblo de Israel o contra ti, contra los oyentes, el pueblo de Dios, Israel? Porque él ya vio que ellos apenas morirían, ellos se irían tras dioses ajenos. Y entonces le dice, ahí póngalo, para que les muestre cómo han fallado, cómo han transgredido los 10 mandamientos, la ley de Dios ya, se han ido tras dioses ajenos. De eso trata si ustedes leen el contexto. Ahora, Romanos, pero dice que testifica. La pregunta es, ¿cómo es que la ley testifica contra mí? Cuando yo peco, cuando yo robo, cuando yo mato, cuando yo digo mentiras, cuando yo codicio, tengo envidia de otros, cuando yo le fallo a Dios, la ley dice, testifica contra mí. Dice, has fallado, has caído, has transgredido, has violado la ley. Es lo que dice la ley. Eso muestra, has pecado. Porque la Biblia dice, pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, cada vez que yo fallo, transgredo esa ley. Entonces la ley me dice, ahí está, caíste. Has violado, has matado, has robado. La ley me muestra, digamos, mi pecado. Testifica contra mí, es lo que significa. Ahora vamos, Romanos 3:20.
Dice, ya que por las obras de la ley, en otras palabras, guardando la ley, obedeciendo la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. El papel de la ley no es salvarme, no es justificarme. Por las obras de la ley dice ningún ser humano. Y ahí es chistoso que algunos cristianos dicen, en el Antiguo Testamento se justificaban o se salvaban guardando la ley. Mentira. Nunca Dios tuvo diferentes planes de salvación. Por las obras de la ley, ninguno, ni siquiera uno, ser humano será justificado delante de Dios. Será salvo, en otras palabras, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué está la ley entonces ahí? Para testificar en contra de mí. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me dice, has pecado. Y yo estoy consciente, sí, he mentido, he pecado. Eso es lo que me muestra la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y miren lo que dice más el apóstol Pablo. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta él. Está razonando. Está didácticamente razonando. En ninguna manera, contesta él mismo. Pero yo no conocí el pecado, el santo apóstol Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Entienden, amigos? El propósito de la ley es abrirnos los ojos, mostrarnos que es pecado. Es que codicia, dice, yo no sabría lo que es codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es que la codicia es algo interno. Yo puedo estar mirando a una mujer y codiciándola y nadie se da cuenta que la estoy codiciando, porque es interno. Pero la ley me muestra y me dice, oh, tú estás mirando con codicia ese carro bonito de tu amigo, has codiciado, has pecado, en otras palabras. Es una cosa interna. Claro, si tú matas, alguien dice, no, ahí están las evidencias, vas preso o has matado. Es obvio, pero la codicia es algo interno. Por eso el apóstol dice, yo no sabría que codicia es pecado si la ley no dijera no codiciarás. Pero es la ley la que me muestra que codiciar es pecado, en otras palabras. Es lo que dice el apóstol Pablo. El rol de la ley. La ley me muestra que su rol no es salvarme, no es justificarme, es mostrarme simplemente el pecado. Mas el que miren lo que dice Santiago 1:25. Está hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, así le llama la ley de la libertad, perfecta ley, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, o sea, practicador, vive la ley, observa la ley, este será bienaventurado en lo que hace. Estimados amigos, si ven, de hecho, versículos 23 y 24 dice que ahí habla de que la ley es como un espejo. Solo le puse el 25 porque si leemos todo nos tardamos más. Pero ahí habla de que la ley es como un espejo. ¿Y cuál es el rol de la ley? Mostrarte tu pecado. Así como el espejo. Vas al espejo, te ensuciaste la cara y tú te miras en el espejo y dices, oh, estás bien sucio. Pero el espejo no te limpia. El espejo solo te muestra tu realidad. Lo que haces es, usas jabón y agua y es el que te limpia. La ley, el rol de la ley no es salvarnos, no es justificarnos. Guardando la ley, nadie será salvo. De hecho, los que guardan la ley es los que han sido salvos por la gracia de Jesús. Son los que pueden, con el poder de Jesús, con el milagro de Jesús, circuncidando el corazón, la mente, es que pueden guardar la ley. Es con el poder de Jesús. Así que la ley solo me muestra como un espejo mi pecado. Y yo tengo que buscar en otro lado la limpieza de ese pecado, la justificación de ese pecado. Por eso Gálatas 3:24, ahora les explico. Otra vez, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestra maestra. ¿Para llevarnos a quién? Como si fuera una maestra que nos lleva a Cristo. La ley nos guía a Cristo. ¿Por qué nos guía a Cristo? Porque la ley dice, has pecado, tú necesitas un Salvador. Pero yo no puedo, yo no soy Salvador. Es Jesús el Salvador. La ley nos lleva a Cristo. Porque si la ley no me muestra que he pecado, ¿para qué necesito Salvador si yo no he pecado? Son los pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado.
que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos violado la ley, en otras palabras. Hemos transgredido la ley. Y entonces no hay justo ni siquiera uno, todos. Por lo tanto, todos necesitamos de un Salvador. Y la ley nos dice, todos han violado la ley. Así que ustedes nos lleva a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo. La ley nos lleva a Cristo con el fin, con el objetivo de que fuésemos justificados por la fe, porque es Jesús el Salvador, no la ley. La ley es solo para mostrarnos, para llevarnos a Cristo, para decir: has pecado, necesitas un Salvador, anda a Cristo, yo no salvo. Eso es la ley. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, ahí está, no por las obras de la ley, mediante la redención en Cristo Jesús, justificados gratuitamente por su gracia. Él es el que nos justifica, gratis, de gracia, es lo que significa salvación por gracia, por fe, no por obras. Por eso los judíos entendieron mal, que guardando los mandamientos se salvaban, pero es un error. La ley no es para salvar, es Jesús el que salva. Nos enseña también el camino a la prosperidad, la ley. Miren lo que dice. Josué 1:8, recuerden. Ahora está liderando Josué ya. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la ley, que la ley esté en tu mente, en tu corazón, para que no la transgredas, obviamente. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa, digamos, si somos obedientes a la ley de Dios. Eso es lo que dice. Segunda de Crónicas 31:21 dice: Ezequías, está hablando del rey Ezequías, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, a la ley se le llama 10 mandamientos también, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Él dice que de acuerdo a la ley y los mandamientos, emprendió, dice, en el servicio de la casa de Dios y fue prosperado, de acuerdo a su buscar en Dios. Ok, Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado es como decir dichoso, afortunado. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni de pecadores, de transgresores de la ley, ni anduvo en camino de pecadores. ¿Cómo uno es pecador? ¿Cómo sé que yo soy pecador? Cuando transgredo la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, dice la misma Biblia. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 de Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche, lo mismo que allá en Josué, versículo 1:8. Apocalipsis 22:14, ya cuando se termina el libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 14, habla de los mandamientos, de guardar los mandamientos. Bienaventurados, 22:14, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Bienaventurados, dichosos los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando del cielo, en otras palabras. Estimados amigos, entrar por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén, después de que no haya nada de pecado, de que Dios ha erradicado el pecado, de que ha creado un cielo nuevo, una tierra nueva, y donde la nueva Jerusalén es aquí, en este planeta. No es, digamos, alcanzar la prosperidad, su máxima expresión, estar en el cielo salvo por la eternidad. Y claro que es así. Habla de eso aquí. Bienaventurado los que guardan los mandamientos. No son los transgresores, que han sido salvos por gracia. No se puede guardar los mandamientos sin el poder de Dios. Se puede pretender, pero eso no es guardar. Es con el poder de Dios que se puede guardar los mandamientos, con su poder. Nos enseña por qué, la ley nos enseña por qué hay pruebas. Marcos 6:25 dice: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, como había prometido, te doy hasta la mitad de mi reino, en esa fiesta que hubo en esa noche, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no era un fiel observador, guardador de la ley de Dios. ¿Ustedes creen que él transgredía la ley de Dios? Para nada. ¿Robaba, mataba? No.
Los fieles no transgreden la ley de Dios, obviamente. Pero aquí él es decapitado. Pero el otro dice que te hará prosperar, te hará todo bien. ¿Todo bien? No. Es que hay un gran conflicto detrás. Que cuando tú eres obediente a Dios, se entabla una batalla. Satanás, eres el blanco favorito de él para destruirte. Y un fiel, como Juan el Bautista, fue decapitado. Pero también el apóstol Pablo, el santo apóstol Pablo, que era el más fiel seguidor de Jesús, predicador. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cómo lo perseguían? Por el amor a Cristo, por predicar de Cristo. Eso está en Corintios 11, 24, segunda de Corintios. Así que Juan el Bautista fue decapitado. Pero no solo Job, capítulo 1, capítulo 2 describe de cómo Satanás lo atacó y la destruyó toda su familia en un día. Ustedes pueden leer ahí. Pablo fue azotado, como dijimos. Otros, capítulo 11 de Hebreos dice que fueron apedreados, aserrados, muertos a espada. Y eran fieles todos, héroes de la fe, llamamos capítulo 11 de Hebreos. Así que finalmente Jesús nos enseña, o sea, lo que quería concluyendo la otra idea es de que aunque uno sea fiel guardador de la ley de Dios, sin embargo, obediente en otras palabras, no significa de que Satanás no te va a atacar. La ley nos enseña su ideal, y ese ideal es Jesús, obviamente el ejemplo. Dice Jesús, hablando de Jesús, del Mesías, Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso dice hablando del Mesías que vendría, que tu ley está en medio de mi corazón, hacer tu voluntad. Obedecer a Dios, obedecer su ley, sus mandamientos, es hacer la voluntad de Dios, porque de él salió. Juan 14, 15, ya de Jesús, cuando caminaba aquí en la tierra el Mesías. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Si ven que es por amor, por amor. Obviamente es a los que le aman a Jesús que le espera que guarden sus mandamientos, no a los que no lo aman, obviamente, ni para qué discutir eso. Juan 15, 10, el Señor Jesús habla otra vez. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si no, no permanece, obviamente. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Está en mi deleite obedecer tu ley, dice él. Y esto, primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Y sigue diciendo el apóstol Juan que escribió esto. El que dice yo le conozco, yo tengo una relación con él, yo estudio su palabra, yo oro, converso con él todos los días, voy a la iglesia. El que dice yo le conozco, soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ay, aquí está una prueba de cómo probar si realmente amas, si yo amo a Dios, si tú amas a Dios. ¿Cuál es? Guardar sus mandamientos. Si no, es que miren, si realmente amo a Dios, si realmente amo a alguien, ¿cómo puedo ofenderlo? ¿Cómo puedo ofender a Dios si lo amo, digamos, desobedecerlo? Mi mamá, de hecho, siempre me decía, porque yo era bien malcriado cuando estaba en el mundo. Y ella me decía, si tú realmente, porque yo siempre le decía, te amo, mami, te amo con todo mi corazón, y la besaba a cada rato, y ella me decía, eres un salamero, eres solo, me dices nomás que me amas, pero ¿por qué no me obedeces entonces? Amar a Dios es obedecerlo. Obviamente, un cristiano que ama a Dios le obedece, y es lo que dice. Si realmente lo amamos, guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en Él. Yo tengo una relación con Él, yo todos los días estudio la Biblia. El que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo, dice primera de Juan 2:6, dice eso. Debe andar como Él anduvo. La ley nos dice que debemos andar como Él, nos muestra nuestro modelo. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Y entonces Él espera que sigamos, vivamos como Él, obedeciendo los mandamientos, tal como Él. De hecho, si él transgredía los 10 mandamientos, se convertía en pecador, porque pecado es transgresión de la ley. Y entonces no podía salvar a nadie, pero él nunca transgredió la ley. Es una blasfemia decir que él transgredió la ley. Él no transgredió la ley, porque si transgredía la ley, se convertía en pecador, tal como nosotros.
Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley, menos Jesús, porque Él es el Cordero sin mancha. Por eso Él es nuestro sustituto. Él es nuestro ejemplo de obediencia, obviamente. Siendo Dios se hizo hijo y como hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que dice la Biblia, hablando de Jesús. Así que, mis estimados, ¿quién quiere decir? Yo, con el poder de Jesús, con la ayuda de Jesús, quiero ser obediente también. Quiero amarlo a tal punto de no ofenderlo. Mientras más lo amemos, menos lo vamos a ofender. Y eso se aprende con tiempo. No es así tronarse los dedos. Muchas veces nos toma toda la vida, de nuestra vida cristiana, aprender a amarlo, aprender a respetarlo. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, querido Padre, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.